Buenos días, buenas tardes a todos. En este episodio del Steading, el quinto ya, vamos a hablar de un tema que yo creo que está bastante de actualidad ahora mismo, que es el de las historias inacabadas en la literatura fantástica. Seguro que a cualquier persona que esté escuchando esto se le pueden venir uno o dos ejemplos de historias que están en esa situación y que no parece que vayan a acabar pronto. Pero no vamos a hablar solamente de estos autores, vamos a hablar de muchos casos, del caso de la literatura fantástica, contemporánea, un poquito más antigua. Vamos a hablar también del caso del manga, que también creo que tiene ejemplos que merece la pena mencionar. Y por supuesto, dado que vamos a hablar de muchos autores, de sagas que están inacabadas, vamos a hablar de autores que han fallecido, ya sea porque han decidido quitarse la vida ellos mismos o que bien, pues por circunstancias, problemas de salud, lo que fuera, lo han hecho. Vamos a hablar también de salud mental, aunque de forma tangencial, no va a ser el foco del episodio. Y bueno, vamos a empezar con hablando un poquito de literatura fantástica y de aquellas sagas que están inacabadas, pero que podrían terminarse algún día. Bien, pues como bien ha dicho Raúl, un tema que está bastante de actualidad, además es bastante recurrente. Sí. Periódicamente aparece este debate por las redes sociales y nos apetecía hablar de esto, así que vamos a hacer un pequeño mini recorrido con algunas de las sagas más célebres que están actualmente sin terminar. No nos vamos a extender tampoco mucho porque hay temas más con más chicha de los que nos apetece hablar, pero bueno, Sí. para empezar por este pequeño recorrido, pues hablando de algunas sagas que actualmente, hoy, a día de hoy, no se han terminado, pero que no están cerradas, digamos, para siempre, Hay pues esperanza. sí, que se puede tener un poquito de esperanza. Un ejemplo que es bastante célebre es el de Scott Lynch, que publicó las Crónicas de los Caballeros Bastardos. Seguramente a más de una persona que escuche esto le sonará el libro de las mentiras de Locke Lamora, que estuvo como muy en portada del mundillo allá por, creo que fue 2012, 2013, por aquellos años, y que fue muy puntero, tuvo mucha fama, pero enseguida fue decayendo y en buena parte fue porque el ritmo de publicación de Scott Lynch descendió hasta el subsuelo. Hablaremos un poquito más tarde sobre la casuística personal de Scott Lynch, pero bueno, hay que mencionar que a raíz de problemas de salud mental y problemas personales, pues la publicación del tercer volumen de esta saga, que de Republic of Thieves, la República de los Ladrones, que no está traducido a castellano, se retrasó como 3 o 4 años, creo que salió en 2016 o 2017, y el cuarto volumen, que teóricamente se va a llamar The Throne of Emberlain, la espina de Emberlain, lo mismo, está sin publicar. Muy de vez en cuando Scott Lynch hace alguna actualización de que sigue poquito a poco trabajando en ello, pero digamos que el fandom en general de esta saga está bastante escéptico sobre el futuro de ella. Um, Otro autor que además es curioso porque es muy prolífico es Clive Barker, que es especialmente conocido por sus libros de terror. eh, y pues tiene una saga que se llama Los libros de Abarat, que pasa un poco lo mismo. Publicó en su momento 3 volúmenes de esta saga, debían ser 5, pero de estos dos últimos no se sabe nada. Como digo, es un caso un poco particular porque Clive Barker no es un autor que haya dejado de escribir, él sigue escribiendo, pero simplemente digamos que ha renunciado un poco a esa línea narrativa para centrarse en otras cosas. Un Pero poco. en principio esa trilogía, esa saga de Abarat, tiene una forma de escribir, un estilo que sea muy distinto al resto de su obra. ¿O van un mm, poco en la misma línea? Van un poco en la misma línea. Es más que nada, tengo yo la sensación un poco por la temática de la historia, que pasa un poco Ya. como le pasó a Roger Zelazny, del que hablaré un poco ahora más tarde, o como puede haberle pasado a George R. Martin, que no ha dejado de escribir, simplemente ha dejado de publicar su magna obra, digamos, ¿no? Mm.
precisamente hablando de Martin, que está siendo muy criticado por lo que dices, ¿no? Porque no publica Vientos de Invierno y en teoría pues faltaría otra novela después de esa, pero es una saga que se podría terminar. Igual Sí, que puede pasar, por ejemplo, pues con la Crónica del Asesino de Reyes de Rothfuss. eh, y precisamente Rothfuss también es un autor que ha tenido bastantes problemas de depresión, sí, la muerte de su padre, bueno, al final también la presión y la constante crítica que sufre de sus propios fans porque sí, no puede terminar su obra, también le ocurre a Martin. Por desgracia, yo creo que es algo bastante común pues en el sector de la escritura, ¿no? sí. A ver, yo creo que sobre todo al final cuanto más larga es una saga, siempre se va a volver más complicado terminarla, porque vas a tener más personajes, vas a tener más piezas móviles y vas a tener más piezas que encajar. Claro, escribir, por ejemplo, tú ves, antes de que llegase al parón súper largo en el caso de Martin, tienes los primeros libros que tardaron relativamente poco en salir y cada vez es como que incluso pasa también con La Rueda del Tiempo, que es una saga que sigue teniendo un ritmo de publicación más regular. Cuantos más libros hay, más cosas tienes que cuadrar y mayor es el esfuerzo por asegurarte de que la continuidad no se rompa en ningún momento. Aún así, yo creo que uno de los problemas que puede tener Canción de Hielo y Fuego, que puede tener Martin con Canción de Hielo y Fuego, es que al final, si no recuerdo mal, de todas maneras, si encuentro el enlace lo pongo para que lo pueda ver cualquier persona. En principio, Canción de Hielo y Fuego iban a ser 3 libros y poco a poco ha ido creciendo y creciendo más y más. El cuarto y el quinto libro realmente iban a ser uno que cogió en su momento Martin, partió los puntos de vista, la mitad se fueron al 4 y la mitad se fueron al 5. Entonces, yo creo que el caso de Canción de Hielo y Fuego es fundamentalmente un problema de escala, de que creo que la historia ha crecido mucho y que hasta cierto punto el hecho de querer contar todo y querer cerrar todos los cabos genera un número de páginas que es hasta cierto punto inasumible. Martín escribe, creo que ha compartido mucha buena internet, está disponible online una cantidad considerable del sexto libro, ¿no? Tienes, por ejemplo, el prólogo y por lo menos 3, 4 capítulos más que he ido compartiendo a lo largo de los años. Y que Martín, lo has dicho, no ha dejado de escribir, o sea, ha publicado Ujú. Fuego y Sangre, Sí, los cuentos de, creo que era, no me De puedo estar. Dunkiev. Dunkerque. O sea, es un autor que ha publicado además de su propio mundo, del mundo de, Sí, de, de Canción de Hielo y Fuego. Eh, pero precisamente eso, o sea, simplemente la siguiente entrega de su obra magna, que es la saga como tal, está tardando, pero tú lo has dicho, o sea, al final ha publicado partes de la novela. No deja de ser una obra de la que se tiene información y de la que se sabe que está sí. avanzando, aunque sea un poco lento. Martin hablaba también hace ya unos años en su blog de cómo se le hizo bola Danza de Dragones en la parte de lo que él llamaba el nudo de Mirin, ¿no? Que era como ciertos personajes tienen que estar en este momento, en este lugar, y no soy capaz de juntarlo y que quede orgánico, ¿no? Claro, Y eso creo que es un buen ejemplo de lo que decía Raúl, que conforme mayor se hace el mundo, se hace más inabarcable, más inasumible. Y en claro. el caso de Martin, y también en buena parte en el caso de Patrick Rothfuss, yo pienso que hay también un factor muy importante que es lidiar con las expectativas. Cuando hay unas expectativas tan grandes depositadas en ti como escritor o escritora, em, tiene que ser muy complicado lidiar con ello. Tiene que ser muy Mm. complicado. A ver, Martín en ese sentido tiene la ventaja de que con la recepción que tuvo el final de la serie, la gente se va a fijar al que escriba a él como un clavo ardiendo, porque seguramente le va a gustar más que el que tuvo, independientemente de eso, un poco la expectación general. También, aparte de las obras que habéis mencionado, es interesante mencionar que otra cosa que ha hecho Martín fue la antología de Canallas. No sé si la conocéis, es una Ujú. antología en la que participaron varios autores de primera línea de fantasía. Tienes, por ejemplo, a Gaiman, tienes a Abercrombie, tienes a Rothfuss. De hecho, El estrecho sendero entre deseos, que es la novela corta que ha salido hace escasos 2 meses, que está centrada en el personaje de Bast, si no recuerdo, Basta. creo que era su nombre. Sí.
es una historia que originalmente estaba en esta colección y que eso, que Rothfuss cogió, la escribió, la amplió un poquito y entonces pues la publicó como libro independiente. Qué chulo. Van un poco por ahí los tiros, ¿no? Estos dos autores que son un poco el ejemplo paradigmático de ¿por qué no Sí, acaba la Sí. saga? Son gente que siguen trabajando y en que, la medida de sus posibilidades y de sus capacidades en cada uno. Sí. y que algún día podrían llegar a acabar esa saga, ¿no? La Crónica del Asesino de Reyes y Canción de Hielo y Fuego. Por desgracia hay otras obras pues que hoy por hoy sabemos que, o intuimos que no se van a acabar porque mayoritariamente por el fallecimiento de sus autores y autoras. Sí, Que eso ya lo veremos un poquito más adelante, tampoco es un impedimento, no lo ha sido en el pasado, pero ya de claro. base hace presuponer que no tendrán un final. Es el caso de Roger Zelazny, que le mencionaba antes. Roger Zelazny pues, es muy conocido por su heptalogía, sí, pues son 7, Heptalogías, que son de las crónicas de Ámbar, que es esta fantasía un poco clásica, basada parcialmente en el mito artúrico, como muy, muy heroica, digamos. Y en su momento, pues empezó una saga que creo que no está ni siquiera traducida a castellano, no lo sé, que el primer libro se llamaba Changeling y que era una fantasía un poco más mágica. Y luego seguía con un segundo volumen que se llamó Madwand y nunca llegó a terminarla. Igual que pasó o que ha pasado, que puede estar pasando con Martin y Rothfuss, dejó a un lado esa historia para centrarse en las crónicas de Ámbar y nunca las terminó. Hay ¿Ninguna de las por dos? ahí. No, Ámbar sí está terminada. Ah, vale. Pero eso se centró en Ámbar y dejó de lado Changeling o la saga de Changeling y nunca la acabó. Y cuando te metes un poco a leer por foros en internet y tal, sí que hay algún rumorcillo de que tenía borradores, que tenía manuscritos, que había hablado con gente para tal, pero eso nunca ha llegado a salir a la luz. No sé muy bien Claro. cuál es el estado ahora mismo de los derechos sobre las obras de Zelazny. No sé si esos documentos están en algún lado y si en algún momento podrían llegar a publicarse, pero lo que está claro es que nunca llegó a, a darle la forma final. Algo parecido y para mí personalmente especialmente triste es el caso de Octavia Butler, que es una autora afrodescendiente americana que empezó publicando ciencia ficción. De hecho, bueno, creo que todo el mundo debería conocer y haber leído La parábola del segador, porque es una obra mm, quizá de los primeros ejemplos que se puede llamar de afrofuturismo. Muy interesante, muy chula, muy clásica, al estilo de la ciencia ficción clásica, está un poquito más dura y tal. Em, y La parábola del segador tiene una secuela que se llama La parábola de los talentos y debía tener un tercer volumen que cerraba la trilogía. Pero Octavia Butler falleció de manera algo prematura, falleció relativamente joven y nunca llegó a publicarla. Pero en principio los libros te puedes leer los dos y te Sí, deja cierta satisfacción y eso no es... sí. Lo que pasa es que al final, pues, o sea, tienen cierto cierre. De hecho, te lees La parábola del segador y te la puedes leer como un libro independiente, pero Son autoconclusivos. te Cierto deja, libro. claro, te deja ese regustillo de quiero explorar más sobre estos conceptos, estas Sí, ideas que me estás Sí, vendiendo, entiendo. claro. porque son muy interesantes. No quiero tampoco hacer mucho spoiler, pero a mí, por ejemplo, cuando la leí y luego leí Vinti de Nedio Corafor, Sí, encontré bastantes paralelismos en la forma de tratar ciertos aspectos. sí. Y las cosas que, por ejemplo, me gustan de Nedio Corafor son cosas que ya están en Octavia Butler, que merecen mucho la pena. Mm, Entonces, pues bueno. perfecto. Bueno, otro autor también, en este caso de fantasía, que también dejó su saga inacabada, fue Terry Pratchett, el autor del Mundo Disco. Eh, Mundo Disco tiene más de 40 libros. La ventaja que tiene Mundo Disco respecto a otras sagas es que la inmensa mayoría de estas obras son de naturaleza bastante autoconclusiva. De hecho, hay sagas que tienen en común personajes, como la saga, por ejemplo, hay una saga que tiene protagonista Rincewind, pero prácticamente todos los libros te los puedes leer, llega al final, termina la historia
y no tienen tampoco una continuidad muy estricta, no necesitas tener toda la información de antes para saber cómo están. Pero bueno, es un autor que ahora mismo que falleció en el año, no sé exactamente el año, ¿lo sabéis alguno de vosotros dos? Uf, no hace relativamente mucho, ¿eh? Es que no sé si fue en la segunda mitad del 2000. Mira, en 2015 la última novela que se publicó de este mundo fue la de La Corona del Pastor. Y es una situación que es complicada por varios motivos. En primer lugar, por su muerte prematura, murió creo que con menos de 70 años. Y en segundo lugar, porque desde relativamente joven desarrolló la enfermedad del Alzheimer, lo cual pues también fue un problema a la hora de escribir y publicar. Aún así, eso, es un autor que la ventaja que tiene es un poco lo que estaba comentando, que Mundo Disco no está terminada. Mundo Disco es una saga que es probable que aunque Terry Pratchett hubiese vivido 90 años y hubiese estado escribiendo hasta el día antes de fallecer, que nunca habría estado terminada porque siempre se le iban ocurriendo ideas y siempre se le iban ocurriendo cosas para sacar nuevos libros. Y como creo que siempre tenía cosas de la naturaleza humana y de la sociedad a las que sacar punta, pues siempre habría podido seguir sacando más cosas. La verdad, habría pagado mucho dinero por ver cómo interpretaba Pratchett en Mundo Disco, algunas de las cosas que estamos Sí, viviendo últimamente. La pandemia, es que, sería interesante. Yo estaba pensando más en el auge de los gurús, los Cristo sí, Bro y todas también. estas cosas. Haría, haría algo maravilloso con una novela ambientada en el Imperio de Ágata, que es como el imperio que tiene todo el oro del mundo, que estuviese ambientado con una persona que se inventase una especie de divisa que solamente existe en dimensiones mazmorra Es, o algo es así. Podría ser mágica, espectacular. es mágica y no existe, ¿no? Algo así. Sería maravilloso. Podría haber estado fantástico. Pero vamos, eso, yo creo que siempre habrían acabado saliendo cosas en las que quisiera meter baza y podría haber seguido escribiendo. Y es una saga que eh, es eso, que parece que abruma bastante por todas las obras que hay, pero que en realidad puedes empezar prácticamente por donde quieras. Tienes novelas que son más juveniles, tienes novelas que son más esto, de hecho ha tenido varias adaptaciones también cinematográficas y la mayoría de ellas han sido de novelas así que no ha sido a lo mejor la primera, han sido novelas que a lo mejor están por la mitad de la saga. Salió hace poco una animación que es que era del asombroso Mauricio y sus roedores sabios, si no recuerdo mal, que te juega con la historia creo que del flautista de Amelín y todo esto. Y ya es el número 20 y pico, me parece. Entonces, pues bueno, Yo hay creo que una merece cosa la pena. que me hace mucha gracia de Pratchett y es que él lo que le dijo a Rob Wilkins, que es su Sí, administrador, es que cuando él se muriera, todo lo que hubiera escrito y no estuviera publicado, que había que pasarlo todo por una pisonadora. Y ya mm, fue así. alguna cosita ha salido, pero creo que hace un par de meses se publicó una recopilación de historias cortas, algunas basadas en el mundo disco, otras que no lo están, pero sí, en general no ha habido nadie que haya continuado con sus obras porque creo que no hay nadie que pudiera haber continuado con sus obras. De hecho, la segunda temporada de Good Omens, que es fantástica, me gusta mucho, pero se nota mucho que es segunda Es parte, Gaiman, tiene mucho más de Gaiman que de Pratchett, sí. pero muchísimo, se nota muchísimo. Es una pena, la verdad. Pero bueno, o sea, también, bueno, no es realmente, no es saga como tal Good, pero por ejemplo la segunda temporada, pues Sí, es algo que de Terry que se ha podido continuar de alguna manera sin él. Igual que ha pasado con esto, hay sagas de libros que se han continuado por otros autores. Es por ejemplo el caso, pues ahora mismo que está tan en boca de todos, Dune, por las películas de Villeneuve. sí, En el caso de Dune hay 6 libros que escribió Frank Herbert, de la saga principal, por así decirlo, y luego su hijo continuó su obra eh, con sagas sí, posteriores a la muerte de su padre. También hizo sobre todo precuelas, ampliando el mundo, el lore. Tiene la trilogía sobre la yihad butleriana, mm, que explica, por ejemplo, por qué no hay máquinas bueno, inteligencias artificiales y demás en Dune. Eh, sí, explica también, añade también, me lo parece a mí, añade humanidad sobre ciertas
acciones, por ejemplo, la casa Harkonnen, como que te explican un poco la rivalidad con los Atreides, Creo te que ponen un, puntos de vista. Creo que un elemento bastante interesante en este caso, porque al final es el hijo que los publica conjuntos, los escribe, prepara conjuntamente con otra persona. Es bueno, primero que el fandom de Dune es curioso, ¿vale? Buena parte del fandom de Dune desprecia las obras que están escritas por el hijo con esta otra persona. Buena parte del fandom de Dune tiene los últimos libros escritos por el propio Herbert, padre, también un poco como un meme por los derroteros por los que tira, que son un poco extraños y tal. Pero eso sí que es verdad que del original hay 6, como ha dicho Alex. Había un séptimo que tenía planificado Frank Herbert, pero que no se llegó a publicar en su momento. Pues bueno, no llegó a escribir o a terminar en su momento y que sí que publicaron estos dos autores. Así es como empezaron a trabajar juntos. El hijo con este otro autor, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, pero puedo buscar en un momentito. Y a partir de ahí pues fue sacando más cosas. Lo que sí que es verdad es que el estilo es muy distinto. Las obras que a lo mejor han publicado posteriormente la muerte de Frank Herbert, a lo mejor tienen más acción, tienen, sí, son unas obras más acción, son unas obras más ligeras. Y bueno, eso es. De todas maneras, en cuanto a la obra, en un principio las películas que va a tener, ¿cómo se pronuncia? Villeneuve. 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 No sé, no hablo francés, la verdad. Sí, yo tampoco. En un principio lo que va a adaptar va a ser el primer libro que ha hecho con las dos primeras películas y el segundo libro que va a ser con la tercera película que es El Mesías de Dune. En un principio estas tres películas abarcan, digamos, lo que serían las novelas principales de Paul Atreides, de las historias de Paul Atreides, porque las siguientes, empezando por Hijos de Dune, que es la tercera, ya no se centran tanto en él, sino que se van a centrar más en sus hijos y en otros descendientes de Paul. A mí me gustaría mucho ver adaptada el Dios Emperador de Dune, la verdad. O sea, Sí, solo por ver la figura, cómo lo recrearían de Leto. sí. Pero bueno, ya veremos qué ocurre al final. O sea, Es muy Sí, curioso. Dale tu Raúl. no, ¿qué es eso? Que en un principio yo entiendo que en un principio esto, Villeneuve, Villeneuve. Villeneuve, lo siento, vaya a eso, a trabajar las tres películas, a hacer una trilogía, porque es que si no al final podría acabar toda su vida haciendo películas de Dune y me imagino que sus sensibilidades o sus ambiciones también irán por otros sitios. Bueno, siempre se puede hacer un Rebel Moon, pero Sí. Rebel Dune. Perdón, Badumts. No, Esto no, no, tenemos que no, no sacarlo lo digo. luego. No lo hay que tener que digo. meter un efecto de. Hostia. Vale. No lo digo no hacer esto así por ti, sino por Rebel Moon en Sí, general. sí, 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 yo he Sí, ido un sí, poco también totalmente. por ahí. En fin, es curioso cómo el caso de Frank Herbert no es el único en el que el hijo o la hija de un autor o autora recoge el testigo dejado por su padre o por su madre. A todo el mundo se nos viene un poco a la cabeza, ¿no? El ejemplo de Tolkien, con Christopher Tolkien, como ha hecho un poco de editor, recopilador, escritor, persona para Mm, todo. sí, Pero hay otro ejemplo también que me gusta mencionarlo porque es una autora que me gusta mucho, que es el ejemplo de Anne McCaffrey, que igual un poco que el ejemplo de Octavia Butler, pues fue una de estas mujeres que empezaron a escribir fantasía y ciencia ficción en los 60, los 70. Y bueno, si no me falla la memoria, esto tengo que comprobarlo, pero juraría que Anne McCaffrey fue la primera mujer en ganar el Hugo y el Nebula, en ganar los dos al mismo tiempo me parece que sí. Porque ¿verdad? creo que Úrsula K. Le Guin ganó alguno de los dos, pero no con la misma novela. En plan, pero no a la vez con la misma novela. Anna McCaffrey creo que sí, que fue la primera que ganó los dos en el mismo año. Pues gracias Raúl por ser nuestra fuente de sabiduría. Se puede mirar en Wikipedia, si no Sí, también. sí, Están la luego lo lista de todas las comprobaremos. personas ganadoras. El caso es que Anne McCaffrey pues, fue una señora pues, que tuvo una vida un poco, un pelín turbulenta. Digamos que después de su divorcio, ella ya era escritora en Estados Unidos, era una escritora estadounidense de origen irlandés y después del divorcio se marchó a Irlanda con sus 3 hijos y allí pues bueno, tuvo una racha un poco de penuria económica y en buena parte vivía a base de los royalties que tenía de los libros. Y ya hacia el final de su vida, eh,
su gran saga, que fue la saga de los jinetes de dragones de Pern, que no sé cuántos libros tiene, no lo recuerdo, pero por lo menos más de 15. Sí. O sea, es una saga gigantesca, que además abarca como un marco temporal muy largo. Pues los últimos volúmenes de esta saga estaban, la gran mayoría, coescritos por ella junto con su hijo Todd McCaffrey, Mm, que era el que cuando ella ya estaba más mayor, pues le echaba una manilla. Incluso Todd McCaffrey tiene algunos libros sobre el mundo de esta saga, publicados en solitario, algunos relatos en antología, etc. Y ha seguido un poquito tocando las cosas que hacía su madre. Es verdad que luego él, si no me equivoco, se pasó a hacer otro tipo de obra, me parece que ficción histórica o algo por el estilo, pero digamos que su origen como autor estaba sí, trabajando en conjunto con su madre. sí. Me parece que Sí. echando memoria, no sé si la hija de Terry Pratchett también es escritora, no sé exactamente de Sí. novelas o de tema cinematográfico o algo, pero me parece que también está metida en ese mundillo creativo, de alguna manera. Por cierto, como esto es un podcast principalmente sobre la rueda del tiempo, los primeros volúmenes de Los jinetes de dragones de Pern estaban ilustrados por Michael Whelan, que es Sí. el ilustrador clásico de la rueda del tiempo en su edición estadounidense. Ah, mira, es un detalle que no Es, conocía. es, sí, es una curiosidad muy chula, la verdad. Eso Sí, con las ediciones antiguas que estuvimos hace unas semanas viendo, ¿no? Aquí en en el chat de Sí, voz del Steam, si no recuerdo mal. ¿Puede sí, ser? sí, sí, las primeras de todas, vaya. Mm, O sí, sea, sí, no, sí. no las que luego se publicaron, sí. Las clásicas, las Mm, que, las las buenas. que además Las, son muy clásicas, las que muy... respiran fantasía ochentera, ¿no? Eso es, eso es. Exactamente. Sí, otro caso también bastante emblemático de obras que han sido continuadas por otras personas sería Conan el Bárbaro de Robert T. Howard. Es un personaje que, bueno, originalmente se publicaban obras relacionadas con él por artistas pulp. No hay una cronología súper estricta, si bien hay como distintas etapas del personaje y el autor pues te saltaba de una etapa del personaje a lo mejor como rey a otra parte más antigua en el pasado. Pero sí que eso, después de fallecer hay un periodo en el que su popularidad un poco como decayendo, pero a partir de los años 70, cuando Marvel consigue la licencia y empieza a publicar de forma regular cómics relacionados con este personaje, bueno, de este personaje, con este personaje protagonista, la popularidad explota, crece mucho y a raíz de esto van a surgir, por un lado, nuevas novelas que escriben otros autores y que están relacionadas con el personaje. Se van a tomar también relatos de Robert T. Howard que a lo mejor también forman parte del mismo género, pero que no tenían este personaje de protagonista y se van a editar y se van a modificar para que sí formen parte, transcurran en Ivor y le tengan de protagonista. Y también van a aparecer las películas que están protagonizadas por Arnold Schwarzenegger. Entonces, a partir de entonces sí que eso, hay una segunda etapa en la que se escriben libros que están por otros autores y demás. Y, en fin, es un caso bastante curioso porque me parece que además de Marvel, más adelante, y no sé si hasta ahora, pero en la década de los 90 y los 2000, la editorial Dark Horse, que es una editorial de cómic que si no recuerdo mal es un poquito más, un público más adulto, tiene unos temas más maduros y tal, también continúa lanzando cómics centrados en este personaje. Y tal y como hablamos en el episodio sobre la vida de Robert Jordan, uno Mm, de esos autores que escribió obra sobre Conan el Bárbaro fue Robert Jordan. en efecto. Efectivamente. Con la peli de Schwarzenegger se quería aprovechar para publicar una novela eh, que aprovechase pues todo el tema de la publicidad que le está dando la peli y eligieron Tor Books eligió a Robert Jordan para publicarlos y escribió 7 y bueno, eso ya lo hablamos en ese episodio, pero la verdad es que es uno de los autores más consagrados de ese personaje. Pero hablando del rey de Roma, o del rey de Cimeria, en este caso, no podemos no hablar de La Rueda del Tiempo, Mm, escrita por Robert Jordan, que es un poco el paradigma de lo que estamos hablando, ¿no? Es el ejemplo perfecto de la saga que empezó un autor y terminó otro, otro autor que además
está muy de moda últimamente, que es Brandon Sanderson. La Rueda del Tiempo ya sabemos cómo va, ya sabemos qué es lo que ocurre. Robert Jordan escribió 11 novelas más Mm. una precuela, que es Nueva Primavera, y luego dejó una serie de notas escritas para que pues un sucesor lo publicase un último libro de la novela. Al final estuvieron barajando varias posibilidades. De hecho, si no recuerdo mal, em, Harriet mencionó que estuvieron, o Brandon, no sé quién lo mencionó, estuvieron barajando la posibilidad de que lo terminase Martin, que era amigo de Jordan eh, y era un escritor bastante ya popular en ese momento. Mm. Eh, Al final acabaron conociendo a un joven escritor en ese momento que había publicado una novela, El Antris. Y el Imperio Eh, Final también, ¿no? Me parece que en ese momento ya sí, había publicado para el ese Imperio momento, Final. no, el Imperio Final es de 2008, me suena. ¿Sí? Y sí, No te- juraría que sí. Y ya para bueno, es que no sé si me parece que lo llamaron por 2007 o así. Recordemos que Jordan murió en el 2006, si Sí. no recuerdo mal. No, el Imperio Final lo En el buscamos, así 2006. hacemos la fe de ratas directamente. Se publicó el Vale, 17 de julio de 2006 en Estados Unidos. vale, Entonces discúlpame. creo que eso. De hecho, creo que fue una persona que leyó el Imperio Final, se lo pasó a Harriet, ella lo leyó y entonces dijo, venga, va así. Vale, vale, pues yo pensaba que era el Andrés, fíjate. Vale, pues al final eso. Conocieron a Sanderson, le llamaron, de hecho él cuenta que estaba súper nerviosa a la hora de coger esa llamada. Y fue con Harriet y, bueno, leyó las notas de Jordan y juntos pues hablaron de cómo terminar esa saga. Al final no terminó en un libro, sino en tres distintos, porque, Mm. bueno, había mucha información o porque Sanderson no sabe sintetizar las cosas. También Y, puede ser. y y Jordan sabe sintetizar las cosas. Pasamos para... De verdad. Jordan 11. sabe. No, pero es verdad que se habla a menudo de esa transición Jordan-Sanderson y lo hemos hablado más de una vez. Yo creo que es una transición relativamente natural, porque ambos autores tienen estilos Puntos en que, común. sí, estilos que sin ser del todo iguales, pueden encontrar puntos en común, como bien Sí. decías, Ale. Sí, Yo, al final es uno de los principales influencias de Sanderson y Robert Jordan, uno de sus autores favoritos de la justamente, adolescencia y todo esto, Robert Jordan. Entonces, pues. sí. Está claro, y está claro que Sanderson aprendió muchísimo de la forma en que tenía de escribir Jordan, ¿no? Al final, todas esas Sunderlands, que se llaman ahora, esas avalanchas al final del libro, de construir una tensión a lo largo de la novela para acabarlo con un clímax, eso, bueno, no sé si lo inventó, pero era un maestro Jordan. Básicamente cualquier libro de la Rueda del Tiempo te lo lees y tienes pues esa estructura. Y al Sí. final se nota que Sanderson con esos tres últimos libros aprende muchísimo. Mm. Incluso hay También, gente que tiene un poco el meme, ¿no? De que es como de que hay libros de la Rueda del Tiempo que les salvan las últimas 100 páginas. Porque en todo lo anterior no pasa nada. Yo no he llegado ahí todavía, pero. también es verdad que Sanderson dejó su huella en la rueda del tiempo, no fue únicamente un transmisor entre un Jordan espiritual onírico y el lector, y Mm. es verdad que se le notan algunas cosas. Los personajes que diseña él se nota que son suyos, no vamos a decir Claro. nada, pero bueno, hay personajes y hay pequeñas historias que él crea ex novo y se nota que son suyas, sobre todo si ya le han leído antes. Pero es verdad que fue bastante generoso en ese sentido y en lugar de sobresalir él como autor, Mm. honró mucho a Jordan en su forma de finalizar la saga. Para mí es un buen ejemplo de precisamente de esto que estamos hablando, ¿no? De un autor que recoge el testigo de otro que ya no puede escribir, por desgracia, y termina una obra para darle un cierre. Mm. Es bastante Un, precioso. un caso con el tema de recoger el testigo que ha sido un poco que ha sido a lo mejor un poco más problemático es, en algunos aspectos, es el tema de Lovecraft y la continuación de los mitos de Cthulhu, o como lo queréis pronunciar, ¿vale? Después de su muerte. En un principio, Lovecraft, ya en vida, quería que otras personas tomasen esa mitología que él había creado para crear historias.
hay muchos relatos de otros autores en las revistas pulp que se publican en esa época que te mencionan directamente algunas de sus divinidades, algunos de sus personajes, alguno de Robert Howard, que es un poco junto a Lovecraft de esta etapa pulp, uno de los autores que más reconocidos hay. Tengo aquí apuntado uno que se llama La Piedra Negra, por ejemplo, que sí que forma parte de esta mitología. Incluso hay referencias cruzadas tanto en la obra de Conan el Bárbaro, sobre todo el enfoque que tiene ahora de tratar divinidades, este dios serpiente, ¿no? Que es un poco como el gran mal que tiene este mundo, que la forma en la que lo trata, el enfoque que tiene, sí que recuerda la forma de escribir que tiene Lovecraft. Y Lovecraft tiene un relato que parece hacer referencia, al menos de forma indirecta, a elementos de Conan el Bárbaro. Tengo uno apuntado también, que si no recuerdo mal, era La ciudad sin nombre, que transcurre precisamente, es una persona que desciende unas ruinas que están en la península arábiga y que se encuentra en ellas, en estas ruinas, como una especie de momias, de hombre serpiente y tal, que es uno de los grandes enemigos que aparecen en estos relatos que transcurren en Iboria. Lovecraft falleció y a partir de entonces hay un lío con el tema de los derechos de autor considerable y hay un editor y autor que es August Derleth, que digamos que recoge el testigo, que afirma ser el único poseedor de los derechos de publicación de la obra de Lovecraft. También crea relatos que están ambientados en los mitos de Chulu. Yo lo digo así, no sé cómo decirlo, así que lo digo así porque El queda más Chulu. spooky. El Es Chulu. impronunciable, no se puede pronunciar, así Y, que... y de hecho tú sí, incluso si miras colecciones contemporáneas que tienen de los mitos de Chulu, creo que por ejemplo la de Alma Editorial tiene relatos que son de otras personas, tiene relatos que son de otras personas, creo que algunas son contemporáneas a Lovecraft, tiene relatos también de esta persona, y es un caso específico porque no llega a ser como todo de dominio público, pero sí que es el hecho de que desde un principio se pudiesen publicar cosas de esta mitología ha permitido que crezca mucho. Y en la actualidad también lo vemos muchísimo en videojuegos, lo vemos mucho también en series, en películas, en Juegos de otros rol. libros, juegos de rol, también la llamada de Chulu. Por ejemplo, una obra que solamente hice la adaptación audiovisual, pero que me gustó mucho fue la de Lovecraft County, me parece que se llama en inglés, que es una obra que está escrita por un autor afrodescendiente, creo que se publicó la serie en HBO. Y que precisamente te coge, ¿no? ese racismo que tenía Lovecraft, te coloca a personajes de color, a personajes negros como protagonistas y te muestra un poco también ese racismo que tenían las sectas que adoraban, utilizaban la magia que tenían estos dioses, pues eso, un poco más con un puesto más antagonístico y tal. Entonces está bastante bien. Colocaremos el enlace por ahí en la descripción o en la fe de ratas, si acaso me he equivocado con el nombre, ¿vale? También es Y verdad que, por ejemplo, el caso de Lovecraft es muy particular porque es que ya de base, incluso cuando él estaba con vida, digamos, él concebía toda la historia de los mitos de Chulu, Cthulhu, Cthulhu, sí, como algo colectivo. O sea, él animaba mucho a que su gente, digamos, más cercana en el sentido escritoril, sí. que hablaran sobre esto y que contribuyeran, digamos, como una especie de cadáver exquisito, digamos, o creación colectiva, a generar cómo era este mundo, ¿no? Sí, Y la es verdad es algo que único y no me había planteado la movida a nivel de derechos de autor que se sí. deriva de esto, pero tela. Es que al final me parece que hubo un problema con los derechos de autor, porque como que una parte decía que está porque él falleció soltero, sin hijos ni nada, entonces creo que hubo problemas porque hubo parte de los derechos que habían ido como creo que fue a sus tías, alguna de sus tías. También me parece que había veces con estas revistas de relatos que se cedían los derechos de autor, no solamente los de explotación a la revista. Entonces, es complicado. Además que estas revistas tenían dificultades para ser rentables y si no recuerdo mal, creo que años 30, años 40 empezaron a quebrar, a haber compras, a haber un montón de movidas en ese lado de la industria y complicado. Por cierto, un apunte sobre la legislación española sobre derechos de autor en Mm. una obra colectiva, como podría haber sido, pues eso, una publicación de revista, etcétera. Si no se establece lo contrario en las condiciones contractuales,
la propiedad intelectual de todo lo que hay recogido en esa obra colectiva es del editor o la editora. O sea, es de la persona que Sí. aglutina y aglomera todos esos materiales. Mm. Y hablando de temas de derechos de autor, es muy importante tener en cuenta a la hora de, normalmente creo que es a los 70 años después de la muerte de un autor, su obra pasa al dominio público, salvo en aquellos casos, primero, en los que la obra no se pone como que pertenezca a un autor, sino a un colectivo, como por ejemplo el de Tolkien Estate, o otros autores que digamos que crean como sociedades que son quienes retienen los derechos después de su muerte. Pero luego, por otro lado, hay que tener en cuenta con el dominio público que el dominio público se aplica a la obra original. Eso quiere decir que una obra traducida, si tú te descargas, por ejemplo, una obra traducida de Lovecraft, que a lo mejor puede estar ya en el dominio público, pero esa traducción, por ejemplo, se ha hecho hace 20 años y el traductor está vivito y coleando, también es piratería, porque esa traducción está protegida por la propiedad intelectual, mientras que no lo esté la obra original. Deberíamos hacer algún vídeo sobre temas de propiedad intelectual y derechos de autor. Es un, Queda Es un bastante chulo. melón. Y Es un tengo, melón, sí. tengo una persona que conozco, David Breijo, que es escritor también y que creo que está bastante especializado porque es abogado en estas cuestiones que podría aportar cosas muy chulas si hiciéramos un episodio sobre el tema. Vamos a tomar nota Sí, para el Science del futuro. Elegimos. eso es. Vale, pues si os parece, sin terminar de salir de la fantasía, pero me gustaría hacer una breve mención al tema del manga. Creo que uno de los casos de obras que están inacabadas, pero que sí que parece que van a acabar porque alguien ha recogido el testigo y va a seguir y va a continuarla hasta que termine, el Berserk. El autor de Berserk, que es Kentaro Miura, falleció hace un par de años, si no recuerdo mal, 2, 3 años, falleció con menos de 60 años, con 54. Y una de las cosas que llama la atención con la muerte de Kentaro Miura y también con la muerte de Akira Toriyama, que fue a los 68 años, es que suele haber bastantes muertes prematuras entre las personas que trabajan en esta industria. Japón es de los países del mundo con una esperanza de vida más alta, creo que ronda los 85 años. Seguramente los hombres, como somos un poco estúpidos, pues moriremos antes. Pero la esperanza de vida de los mangakas es mucho menor a raíz de la muerte de Akira Toriyama. Una serie de personas empezaron a buscar información sobre mangakas que ya hubieran fallecido. Y aunque no es un estudio científico, porque seguramente se buscaría personas más conocidas y demás, la media de vida de esos autores aparecía, eran 260 y pico autores, pondremos el enlace en la descripción, era de 20 años menos que la esperanza de vida general de la población en Japón. Esto se debe a muchas cosas, se debe a las, sobre todo con la serie SEP que tiene una periodicidad semanal, al completo infierno que implica tener que sacar 20 páginas a la semana, incluso aunque muchos autores de manga trabajen, tengan colaboradores, tengan empleados realmente a los que pagan para que les ayuden. Y sobre todo cuando estamos hablando a lo mejor de personas que dibujan con un nivel bastante alto. Berserk es una barbaridad. Yo creo que es que tiene paneles que te los podrías coger, enmarcarlos y ponerte un cuadro con ellos. Muchos paneles, muchas páginas que son para enmarcar. Y, y pasa con muchos casos. Eiichiro Oda, que es el autor de One Piece, está vivo. Esperemos que dure muchos años, que tenga una larga jubilación después de acabar One Piece. Tiene un montón de problemas de salud. Tiene trastornos de sueño, tiene diagnosticada diabetes. Y todo eso es debido al ritmo de trabajo que tiene que seguir. Otro autor muy, muy importante, Togashi, de Hunter x Hunter y de Yu Yu Hakusho, que Hunter x Hunter sí que entraría en fantasía también. Tiene su serie ahora mismo inacabada. Sigue vivo, pero te saca a lo mejor al año 2, 3 capítulos, cuando se siente un poco mejor y puede dibujar. Y con la edad que tiene y lo cascado que está, probablemente. Y lo que queda por sacar de Hunter x Hunter, que es bastante, probablemente no se acabe la obra. Tiene unos problemas de espalda brutales también a raíz de eso, de haber estado, pues eso, dibujando durante la mayor parte de su vida y mucho tiempo con ese ritmo semanal. Entonces, pues bueno, es un caso curioso porque si bien los escritores pues, tienen sus problemas, tanto a nivel de salud física como salud mental, es un trabajo que al final no te exige ni de lejos lo mismo que te puede existir también tener que estar dibujando y con unas
deadlines, con unos plazos de entrega que muchas veces son tan ajustados. Y ya si entramos en cosas de estos plazos, temas de depresiones, problemas mentales, burnout, ya es otra cosa. Es muchísimos más casos. Tienes el autor de Tokyo Ghoul, por ejemplo, que dijo que tenía una depresión de caballo cuando la acabó y que se forzó a terminarla porque decía que si se tomaba un descanso no iba a volver nunca. Tienes autores, por ejemplo, el de Kaguya-sama Yoshinoko, que cuando terminó el manga de Kaguya-sama dijo que no iba a volver a dibujar un manga en su vida, algo pasaría, y muchas más cosas. Entonces, esas, si ya a lo mejor en el caso de los libros tenemos casos así, la industria del manga tiene pinta de ser una auténtica trituradora de personas. Y ya está, Em, mi pequeño inciso. Pequeño inciso para la manga. No, pero de verdad que lo que dices del manga, tienes toda la razón. En general, no solo en el manga, en los libros, el acoso y derriba, bueno, el acoso sobre todo a autores, la presión que se les pone para publicar es brutal, pero en el manga es una locura. Las depresiones o trastornos de salud mental no son, o sea, enfermedades mentales no son nada raras. Eh, Mm, Comentabas el caso de Suicida, Hideaki Anno, que es famoso por crear Evangelion y demás, también tuvo una depresión, en este caso creando Evangelion, y eh, bueno, Rothfuss hablábamos antes, o sea, hay muchísimos autores que sufren, que no están bien, porque la presión que se les pone, las críticas, la falta de empatía, que yo creo que no es solo única de la industria literaria, creo que es algo ya más general en esta sociedad, pero bueno, para lo que para lo que nos incumbe. Creo que nosotros, como lectores, como personas que leemos y consumimos no solo manga, anime, con los que los animadores también tienen lo suyo, libros, creo que tenemos una responsabilidad eh, para repercutir de una forma positiva en el bienestar de los autores, de los autores, de exigirles menos, de premiar la calidad antes que la cantidad, de no exigir ambas y de pedirles un poco porque al final esto que está pasando en parte es porque se les pide a los autores que publiquen como una máquina de imprimir y no es así, ¿no? como Y si al fueran final no nos Sanderson. debe nada. Perdón, dime. Como si fueran Sí, Sanderson. sí. Efectivamente, y hablando de Sanderson, que si queréis lo hablamos ahora después, es un mal ejemplo porque realmente el ejemplo normal o común es lo que ocurre con Martin, que es una persona que tiene su saga, a lo mejor va empezando, va publicando con un ritmo más o menos periódico de tiempo, pero luego se va Mm. ampliando porque falla la inspiración, porque tiene más presión encima, porque sigue trabajando, pero trabaja con cosas que no es su saga principal, como ha pasado con muchos autores. Porque, de nuevo, no nos deben nada, no nos deben... o sea, recuerdo, por ejemplo, no lo hemos mencionado, pero Stephen King, que también Sí. tuvo problemas con drogas, en fin, un montón de cosas, si no recuerdo mal, se le criticó muchísimo porque querían que continuase, en su momento, cuando no estaba acabada, la saga de la Torre Oscura. eh, porque no tenía un final en ese momento y los fans estaban histéricos porque sacase la siguiente entrega. No lo sé. Ya. Yo no sé qué opináis vosotros sobre el tema, que A ver, me he puesto un poco... Yo creo el que alegato. tenemos un problema actualmente transversal en nuestra sociedad, que es Mm, la exigencia de la inmediatez. sí. Lo queremos todo y lo queremos ya. ¿Qué pasa, por ejemplo, saliéndonos un poco de la literatura? ¿Qué pasa con la serie? Que ya no nos vemos, nos cuesta mucho ver una serie, un capítulo semanal. Nos la vemos en un maratón, nos pegamos el atracón y de aquí a 2 semanas ya no nos acordamos. Y con los libros, Últimamente, cada vez más valoro que me saquen las series semanalmente, que me salgan poco a poco y poder verlas a mi ritmo, porque a lo mejor cuando estaba en la universidad era como, vale, perfecto, pero es que ahora, que a lo mejor puedo ver la tele media hora a la hora de comer y una hora por la noche, ese ritmo más pausado me resulta muchísimo más cómodo. el caso es que al final, eh,
todas las industrias del entretenimiento, las industrias culturales, se resienten. Sí, Tanto Raúl como yo, que trabajamos más o menos, que conocemos el mundo editorial, tú y yo sabemos cómo está repercutiendo esto. sí. Los sellos quieren que se saquen libros como churros y da igual lo bien que estén, lo mal que estén. Y así Sí, pasa. de hecho, una de las cosas que comentan ahora y que lo puedes ver incluso con los calendarios de lanzamiento a veces, a mí me han recomendado que si quiero sacar una trilogía, los 3 libros tienen que salir en un plazo de preferiblemente menos de año y medio. Tipo que si sacas el primero y puedes sacar el 2 y el 3 en un periodo de entre 8 y 16 meses, mejor. Porque si a lo mejor esperas un año, año y medio entre uno y otro, al final las posibilidades de que se te descuelgue gente son mayores. Y todos nos hemos descolgado de sagas, incluso a lo mejor porque un libro al siguiente ha salido con 2 años de diferencia. Al final eso exige, por un lado, al autor o autora a que comprometan mucha más cantidad de su tiempo, y tú lo sabes, Mm, porque seamos claros, la gran mayoría de escritores y escritoras, como es tu caso, no se dedican a tiempo completo a escribir porque no se puede, porque el sistema no lo permite. ojalá. Ojalá, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, en tu caso, tú que tienes que estar 5 años hasta acabar la trilogía y estar satisfecho para mandarla completa Claro. a una editorial. Y otro melón es que al final tú digamos que terminas la trilogía y puedes tener lectores cero, puedes tener personas que te ayuden, pero sobre todo las personas que a lo mejor no están al nivel de Rothfuss o al nivel de Martin, que no son autores muy conocidos, que están respaldados por una gran editorial, tú un poco te tiras a la piscina, porque a lo mejor no has visto la recepción del primer libro, bueno, incluso ellos tiran a la piscina porque no saben la recepción a lo mejor de una parte, a lo mejor están escribiendo ya la siguiente. Entonces, claro, al final eso también si se pudiese dejar un poco más de plazo y pudieran dejar un par de años, a lo mejor sale el libro, te esperas 2, 3 meses, ves la recepción, ves la crítica y en función a eso, pues tienes esa capacidad para, de algún modo, revisar, mejorar cosas y tal, pero si tienes que sacar la parte 1 en marzo y la parte 2 la vas a sacar en octubre, tienes mucho menos margen de Ujú. maniobra. Luego, Entonces por me otro parece lado, las redes sociales creo que han hecho mucho daño al bienestar de los escritores y las escritoras. de todo el mundo. A todo el mundo en general, pero bueno, al final Sí, esto hablamos un poquito, nos ceñimos al tema, sí. porque al final todo el mundo nos creemos que tenemos derecho a opinar, no solamente a opinar, sino a que nuestra opinión sea tenida en cuenta y se nos escuche cuanto más alto mejor. Mm. Y no todas las opiniones son constructivas. Yo creo que hay un problema fundamental con este tema de Internet, de las redes sociales y demás, y es que a veces no se distingue lo que es una conversación privada con lo que es hacer un comentario en tu muro. Yo, por Sí. ejemplo, sí que estoy completamente de acuerdo con todo lo que estamos hablando, pero también entiendo que cuando tú sacas la primera parte de una trilogía como escritor, implícitamente estás llegando a un acuerdo con el lector. Y ese acuerdo es que si es una trilogía, vas a sacar las 3 partes y que las vas a intentar sacar en un periodo de tiempo razonable, que pueden ser 1 año, 2 años, lo que sea. 10 años no es un periodo de tiempo, no es un periodo de tiempo razonable para la mayoría de las personas. Y yo entiendo que a mí, por ejemplo, cuando estoy en la librería trabajando, a veces me viene gente, ve el estrecho sendero entre deseos y me dice, míralo, ¿qué has sacado esto? ¿Y las puertas de piedra qué? Y yo le digo, pues de las puertas de piedra no se sabe nada. Claro, yo entiendo que en ese intercambio la persona te lo diga y puede estar frustrada. O que estemos otros tres de cervezas fuera de cámara y podamos decir que estamos frustrados porque Rofus no ha sacado las puertas de piedra. Claro, Eso es perfectamente comprensible y está bien. Pero el problema es que cuando eso lo haces en redes sociales y otra gente reacciona y otra gente reacciona, se hace bola. Se hace bola y esas frustraciones se pueden convertir en una campaña de acoso y aunque no sea una campaña de acoso, esas frustraciones se pueden convertir en trending topic, que Rothfuss vea su nombre en tendencias, que entre y que vea un montón de gente que se está cagando en todo lo que puede porque ha girado las puertas de piedra. Y eso al final genera una espiral negativa, porque si lo que está recibiendo él es negatividad y él ya está blandito, porque Patrick Rothfuss tiene bastantes problemas mentales, problemas de salud mental,
con el tema de la escritura, la exposición que ha tenido al mundo, la cantidad desorbitada de fama que ha conseguido su trilogía, y encima está reforzando la parte más negativa de sus emociones cuando él ve información en redes sociales, al final tú estás retrasando también que la tercera Efectivamente. parte salga. Entonces, yo siempre a estas personas que se me quejan, dejo que se quejen, porque me parece hasta cierto punto normal que estén frustradas, pero también siempre digo lo mismo y es, vamos a intentar ver el libro, leerlo, y en lugar de centrarnos en el hecho de que no ha salido el tercero, cuando lo compartas en redes sociales, céntrate en la parte buena, céntrate en el hecho de que el libro está guay, que te gusta, que Rothfuss tiene un estilo literario súper bueno y súper bonito. E intenta hacer que el ambiente que haya en torno a él y su nombre sea un poquito más sano, porque entonces seguramente el libro salga. Si no, no va a salir nunca. Efectivamente. O sea, al final, hablar tan mal de un autor, lo único que hace, de un autor que además tiene esos problemas, lo único que hace es que no quiera escribir, que no tenga ganas de hacerlo. Y yo creo que el estrecho sendero entre deseos es precisamente un avance muy significativo en que tengamos Puertas de Piedra, porque Claro, Rothfuss se ha atrevido a escribir y se ha atrevido a publicar una novela. Y eso puede significar un boost increíble para su energía y su ganas de escribir y su salud mental, que mucha gente parece que no lo tiene en cuenta, pero yo creo que eso es algo bastante importante. sí, Luego, em, tú hablabas, bueno, tú has comentado que crees pues que los autores sí que es cierto que tienen que se comprometen a, si sacan una trilogía, terminarla. Yo estoy de acuerdo en ese sentido, pero también creo mm, que muchas veces no depende del autor, bueno, tú lo sabrás, que tú eres escritor, vaya, que no depende de ti terminar una novela en X tiempo y al final los lectores tenemos que entenderlo, mm, porque voy a decir la frasecita, ¿vale? Voy a decir la frase que todo el mundo dice. Se nos llena la boca de hablar de salud mental, pero luego cuando pasan estas cosas, pues no tenemos esa empatía por los autores que no dejan de ser personas. Y creo, además, que, lo decía Carmen, ¿no? Antes, las redes sociales nos han mal acostumbrado. Ahora mismo está habiendo un auge del contenido rápido, del contenido de un minuto o dos, de estímulos a todas horas. Y parece que se nos ha implantado que la idea es que se publiquen libros a mansalva, como hablábamos antes, el ejemplo de Brandon Sanderson. Pero Sí, pero ¿realmente es un buen ejemplo? Bueno, yo creo a ver, que Sanderson, eh, Sanderson es Sanderson. El problema sí. es cuando tratamos de extrapolar el modelo de escritura, el modelo de negocio de Sanderson a todo el sector de la literatura de fantasía. Claro, a ver, Sanderson es un autor, es un muy buen autor, eso es innegable, pero creo que hasta cierto punto Sanderson ha trascendido la idea tradicional del autor y es prácticamente una industria cultural en sí misma. Al final, Sanderson tiene un equipo detrás que seguramente le permita que muchas de las etapas que son más complicadas para la mayoría de escritores que trabajan solos o que trabajan con muy poquita gente, tal vez la ayuda de su editor y poco más, son horas, revisar son horas, comprar que te cuadre todo son horas de volver, de leer el libro, de estar tomando notas, de estar añadiendo frases o momentos que hagan referencias a cosas que suceden después. El hecho de que a lo eso, mejor él pueda tener un equipo, que no sé de cuántas personas serán, pero de 10 personas, que hace que todo ese proceso sea mucho más fluido y sea mucho más suave y le quite mucho menos tiempo, estoy seguro de que es una de las razones que permite que escriba tanto y que pueda sacar tanto, sobre todo cuando en su caso, no como en el caso de Stephen King, que Stephen King escribe muchísimo, pero Stephen King casi todo lo que escribe es autoconclusivo y Sanderson al final está creando un universo interconectado. Eso es una carga adicional brutal para la persona que está escribiendo. Y si puede sacar tanto como saca, es porque tiene mucha gente detrás que le ayuda. Y Mucha, también seguramente. porque, entre comillas, y esto es muy entre comillas, le ha venido tú de cara. O sea, Sanderson es cierto que empezó relativamente tarde a publicar. Es Mm, cierto que no pegó el pelotazo hasta cuando ya llevaba unos cuantos libros ya publicados. Pero una vez trascendida esa barrera, ya a ver, prácticamente lo ha tenido todo a su favor.
sea, ha creado una base de fans muy grande en relativamente poco tiempo, fans que son Sí. muy fieles, quizá un poco hasta demasiado. Sí, Con todo mi Pesado. cariño a los Fanderson, os queremos. efectivamente. Creo que de aquí somos los tres, más o Sí, menos. pero al final él sabe que hay muchas cosas de las que no tiene que preocuparse. Efectivamente. Y lo que tú bien dices, se ha creado una economía de trabajo, un sistema que a él le permite estar publicando con un ritmo que el resto de autores del mundo, salvo honrosas excepciones, no pueden permitirse. Y el problema viene cuando el lector, nosotros como lectores, le exigimos a todo el mundo lo mismo que Sanderson nos da. Claro. Y eso Aparte, no es sostenible. No. Sanderson además es lo que decís, es la cara visible de una empresa que tiene a una persona que se dedica a revisar todas las líneas de tiempo para ver que esto que ha escrito no se no quite, no se no joda esto que ha estado aquí, no tal. Pero es que además Sanderson tiene toda la pinta, de hecho lo hablaba en la Cosmerecon ya que hicieron hace unos días. Anderson tiene toda la pinta de que lo que quiere hacer es convertir el Cosmere o Dragonsteel en un Marvel de los cómics, pero de Sí. los libros. Ha contratado a Dan Wells, también ha trabajado con Yancy Patterson en la colección de historias del Escuadrón, el Escuadrón Sí, y Ciego. me parece que tiene intención de que haya algunas partes del Cosmere con las que estén un poco bajo su supervisión, pero que estén escritas por otros autores, ¿no? Efectivamente, sí. Y justamente eso, o sea, él lo que quiere es ampliar y como lo que hablábamos antes de Lovecraft o demás, quiere ampliar el rango de autores que participan en su obra. Mm. Y al final eso lo que hace es que se publiquen muchas cosas del Cosmere en poco tiempo, no solo libros, también el juego de rol que va a salir, em, o cosas relacionadas, las miniaturas, etcétera. Al final es todo un equipo eh, que trabaja en ello y lo que va a conseguir es que el Cosmere, pues si ya hay una gran cantidad de libros publicados, pues va a ser una auténtica barbaridad en un Mm. futuro, creo yo. Y, Y eso y no se que, puede pedir a autores pequeños. Claro. Se o necesitan autores autores grandes. Ni grandes. autores ni autores grandes que Claro, no tengan esa mentalidad que tiene Sanderson, porque al final el tema de Sanderson es el hecho de que puede, pero también el hecho de que quiere. Es un modelo de negocio distinto. O sea, él Claro, simplemente ha trascendido ya lo meramente literario claro, y lo que ha creado, entre comillas, es una imagen de marca sí. con la que Lo pretende. cual Sí, 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 Dragon es Steel muy lícito, ¿eh? Entertainment. Claro. no tengo no tengo ningún problema. Yo creo que Ah, ninguno de los tres tenemos ningún problema con ello, pero En es no, a mí me absoluto. encanta. la realidad. Venga. Pero es lo que decía, entertainment, o sea, él está pensando en libros, en juegos de rol, de mesa, en pelis, en series, está pensando en lo grande. Y eso Claro. está muy bien, pero no todos los autores son así. Y a un autor que publica en solitario no le puedes pedir lo que hace Sanderson, en mi opinión, vaya. Mm, claro. Y todo eso sin olvidar también la parte de bienestar y salud mental. No se puede Claro. poner por delante. Y yo, si hay una cosa que me gustaría que quedara un poco como pozo de este episodio es esa. No se debe poner por delante el bienestar de un autor, o sea, la publicación de una obra por encima del bienestar de un autor o una autora. Mm. Porque ante todo somos ¿cómo era? Personas. Somos sentimientos y tenemos seres humanos, como diría cierto personaje Bueno, célebre. sí. Eh, sí, la verdad es que sí. O sea, al final es eso. Somos personas, tenemos una salud mental y tenemos que cuidarla. Y creo que entre todos tenemos que intentar que mejore en este mundo, Mm. ya sea Y poco como más. lectores o como editores o como autores. Y poco más. Yo creo que con esto podemos cerrar el episodio del podcast. Em, Hace tiempo. Realmente, y como hemos comentado al principio del episodio, este es un tema en el que, aunque de forma tangencial, no ha sido el foco exactamente, hemos dado temas como la salud mental, la depresión, todo esto. Ujú. Vamos a enlazar también en la descripción, va a haber muchas cosas enlazadas en la descripción, un artículo de Carlos J. Buren que habla sobre artistas, depresión, en la que entran escritores, también autores de manga, que creemos que Maravilloso. es muy interesante y que os recomendamos a todos que leáis. Y poco más, con eso yo creo que podemos dar por zanjado este capítulo. ¿Os parece bien? Estupendo. Perfecto. Vale, pues nada, un abrazo. Chao. No.
Chao, hasta luego.